Más lejos se hagan, pagan más. Toca que se acerquen. Hola chicos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video de Aprende con Steve. Espero que se encuentren muy bien. Muchos de ustedes me escribieron: Steve, ¿por qué no has viajado? Vuelve a salir. Aquí nuevamente lo vamos a hacer. Es que he estado un poquito... Bueno, hay unas cositas que no he podido ir a hacer de viajes, entonces bueno, ya más adelantico, de a poquitos vamos a ir saliendo, tranquilos chicos. El día de hoy vamos a Festival Iberoamericano de Teatro, vamos a ir a uno aquí cerquita. Este se realiza por todo Bogotá, entonces en varias, bueno, mejor dicho, en todo Bogotá hay presentaciones de teatro, de danza, entre otras, porque cumple Bogotá, sus 484 años cumple mi ciudad, mi lugar natal. Entonces acompáñenme y les voy a contar también la historia del teatro, ahí para que conozcan también un poquito de esto. Realmente queda muy cerquita, entonces ¡vámonos! Y chicos, ya hemos llegado al lugar donde se encuentra la magia, el arte, el teatro. Aquí en el Parque Fundacional de Suárez. No sé si ustedes hayan visto el primer video que hice como blogger, se podría decir, de viajes. Entonces aquí ya está la tarima, ya hay varias personas ahí esperando el show. Y mientras que empieza el show les voy a cantar como parte de la historia, cómo inició el teatro. O bueno, antes, eso va mucho antes de cómo inició el teatro. Pero para eso me va a sentar y ya les cuento un poquito de la historia de esto. Y bueno, les cuento que todo inició por los griegos cuando ellos hacían una celebración religiosa en honor a sus dioses, donde consagraban como esos hechos sobrenaturales que hacían ellos. Y ahí descubrían la vida y obra de esos seres mitológicos en los cuales ellos creían, como lo es Zeus, Poseidón, Afrodita, Atena y entre otros dioses que cada uno de ellos creían. Y al mismo tiempo se podría decir que se consagraba la vida y la muerte. Entonces es un tema muy interesante. Acá ya están los chicos tocando. Chévere. Por ahí vi creo que a una amiga y al novio que creo que va a actuar. Entonces vamos a verlos a ver cómo les va. Acá ya están diciendo que vayamos, miremos, a ver qué hay. Vamos a acercarnos a ellos. Ya les muestro acá. Bueno, músicos dándole como algunos objetos a las personas para que puedan tocar. Pues acá nos dieron los pequeños, los más grandes, se acerquen y recojan. Esas ceremonias viejas que hacían los griegos eran historias viejas con enseñanzas y moralejas espirituales entrelazadas, en la cual aprovechaban para enseñar la lealtad que deberían tener con los dioses, la familia y el gobierno. ¡Sí, es cierto, capitán! ¡Cierra la vista! ¿Qué tal la presentación? Estuvo muy buena, ¿no? Está chévere. Esos espacios hay que aprovecharlos, venir y conocer también como este tipo de obras de arte en medio del teatro, la danza, la música. Entonces es muy bonito ver eso y ver cómo uno lo divierte, le saca la alegría, lo cambia de perspectivas. Eso está muy bueno. También les cuento que existía un dios llamado Dionisio, que era el dios del vino y de la vegetación. Él les había enseñado a cultivar las uvas y pues obviamente a crear el vino. Dionisio era muy bueno con las personas que eran como, o que lo admiraban, que eran muy amables, pero también era malísimo a las personas con las que se burlaban de él, no le tenían respeto, o si se burlaba de los rituales que se hacían o las ceremonias que se hacían para los dioses. Cuenta la historia que Dionisio moría en el invierno y renacía en la primavera. Para sus adeptos, a las personas que seguían el renacimiento de Dionisio, hacía referencia a la renovación de las frutas de la tierra. Eso era como muy importante para ellos cuando él renacía. Vamos a esperar ahora la siguiente presentación y les sigo contando la historia. Hoy va desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde. El Iberoamericano, como les conté, se realiza en todo Bogotá. O bueno, no sé si en Colombia, pero en Bogotá sí lo hacen en todo lado, en todas las localidades. Obras que algunas pagas, otras que no son pagas, son totalmente gratuitas, al aire libre o en los teatros. Y digamos que como que la que más se acoge, o sea, donde va muchas más personas, es en el centro de la ciudad. Pero bueno, hoy no
no tuve la oportunidad de ir hasta allá, pero sí estuve más cerquita aquí a la casa, entonces aproveché para venir acá. Y acá atrás se encuentra el Bogotá, todo bonito, está chévere, ¿no? Por la celebración del cumpleaños de Bogotá. Les cuento también que existía un festival sumamente importante en Atenas que se le llamaba Dionisias, pues en conmemoración a Dionisios. Este duraba 5 días y se celebraba a inicios de primavera y en invierno. Cabe aclarar que esto se hacía antes de que existiera el teatro, ¿no? Bueno, chicos, les cuento que ya empezó el otro, entonces mírenlo, miren cómo se ve bacano. Este grupo que se encuentra acá trabaja con ella. Hola, mucho gusto, me llamo Eli. El grupo se llama Luz de Luna, es un grupo de teatro de calle profesional. Se le perdió el y monedero, hoy están mientras se lo presentando encuentra, su vamos por obra aquí. Amén. Señora, eche una Muy botella de chicha que pendientes, esa también ¿qué es tal bienvenida. Con confianza. el vestuario? El perro todo? no juega. No, Está ¿qué muy pasa? chévere. Yo no me puedo untar de eso, ¿entiendes? Ella es Fer. Ella soñó. ¡Qué pecado! Dimos en los 70 HPM de Colombia. No solo todo este público está aquí pendiente, 3, sino que 2, aquí también y... nos acompaña otro público, entonces está chévere. Lo que hoy se permite. ¿Qué tal estos vestuarios de estos chicos? Impresionante, la obra está genial, está muy divertida, tiene un concepto muy bacano. Entonces bueno, ahí se los seguiré mostrando. Mateo 2, 11, 2. ¿Qué tal la presentación? Uy, no, muy buena. Recomendados si los dejan a ver. Muy chévere para que ustedes lo tengan en cuenta. Vengan a todas estas presentaciones, es realmente muy bonito. Ya se están alistando los otros, entonces vamos a ver cómo les va. Bueno, acá tengo la oportunidad de estar con John, que es uno de los que se presentó, como vieron en las imágenes. Entonces él les va a hacer una invitación a que conozcan el colectivo y también pues que vengan a estos espacios culturales respecto al teatro, la danza y la música. Hola para todos y todas, soy John Ángel del colectivo teatral Luz de Luna, un grupo que se dedica a hacer teatro comunitario y teatro callejero, principalmente desde el barrio Girardot. Tenemos un repertorio, el grupo tiene más de 30 años, tenemos un espacio que es la Casa de la Cultura Leonardo Gómez, así que les invitamos para que se acerquen, nos tomemos un tinto, compartamos teatro, compartamos estas experiencias en comunidad. Y bueno, por ahora estamos en el Festival de Teatro, pero vienen más eventos para toda la ciudad para reencontrarnos en el espacio público. Exactamente. Saludos a todos. Igual les voy a dejar aquí el Instagram o el Facebook de ustedes para que entren, le escriban, para que los que quieren ir, talleres o... Sí, tenemos talleres, tenemos funciones en repertorio. Vamos a realizar el 22 encuentro de teatro comunitario en la localidad de Santa Fe. Así que bienvenidos y bienvenidas. Ya saben entonces. Bueno chicos, ya lo saben, entonces aquí les dejo la descripción para que vayan a verlo, escríbanles a ellos y vean también sus obras muy buenas. Ya sigue otro que es de una danza árabe, entonces vamos a verlos y les seguiré contando también parte de la historia del teatro. Si les está gustando este video, no olviden suscribirse, darle like, comentarlo, porque eso me ayuda bastante a mi canal para que muchas personas también conozcan lo bonito de Colombia, de sus artistas y de todo lo que puede brindar este país. Entonces, bueno, ya están acá con la siguiente obra, entonces, bueno, vamos a verla qué tal está. Me parece muy bonito que estén todas las familias, papás, mamás, hijos, novios, pero el caso es que está lleno esto ya y me parece chévere que aprovechemos estos espacios, ¿cierto? Mientras tanto les voy a contar como parte de la historia de siguiéndole contando la historia a ustedes. Pues allá existía en el año 534 antes de nuestra era, existía un jefe de gobierno. El jefe de gobierno quería que vinieran más personas o habitantes de los alrededores pues al festival Dionisias. Entonces lo que él realizó, o bueno, le dijo a un poeta, que ese poeta es uno de, mejor dicho, es muy importante dentro del teatro. Bueno, para las personas que hacen artes escénicas lo deben conocer. Un señor llamado Tespis, que era el director de el coro Dionisio. El jefe de estado le dijo a Tespis, que es el señor que les digo, que necesitaba que hubiera
mejor dicho, que se inventara algo para que la gente llegara al lugar, para que estuvieran en el festival y que fuera muy llamativo, que realmente fuera muy llamativo. Para que ustedes entiendan un poco más cómo se festejaba el festival Dionisio, se encontraban 12 hombres que cantaban y bailaban. Cuando cantaban pues formaban un coro y ellos utilizaban unas máscaras que les tapaba toda la cara y pues básicamente lo decoraban con cuernos de cabra y a ellos los llamaban tragedias. Tragedias viene del griego llamado tragas, que significa cuernos de cabra, y odas, que quiere decir himnos o cantos. Entonces a Thespis se le ocurrió como salirse del coro y empezar a hacer preguntas, como por ejemplo, ¿por qué este año no ha llovido? ¿Por qué Dionisio renació? Bueno, entre otras. Con lo que hizo Thespis se le puede decir que fue como el padre o el creador del teatro, y él fue el primer actor de la historia. Y pues a ellos se les llamaban hipócritas, que en griego hipo significa como máscara y krites significa responder, es decir, respondían detrás de las cámaras. Entonces es un dato interesante. También como dato curioso, en esa época los hombres se vestían de mujeres también, porque era prohibido que las mujeres actuaran en las obras que se iban a hacer. Ya nos sentamos por acá y les sigo contando. El enfrentamiento que tenía el hipócrita, o sea el actor, contra el coro generaba como gusto hacia el público, y gracias a ello pues llamaba mucho el interés las historias que, digamos, trataban de contar las personas, bueno, los del coro, hacia las personas que estaban viéndolos. Y a raíz de eso hicieron que los otros festivales generaran unos concursos para los poetas, para que escribieran las historias y las mostraran en escena, y así nació la tragedia. Thespis tuvo mucho éxito respecto a lo que él hizo, entonces muchos habitantes de muchos sectores empezaron a llegar pues al festival a participar, y obviamente como público en las épocas de invierno o primavera, para ver las obras de teatro que se presentaban pues en la Dionisia. Como se los contaba a las personas del coro, y existía como el hipócrita, que era la persona, el actor que les hablaba o preguntaba. Entonces así nació un concepto que se llama la tragedia griega. ¿Qué era la tragedia? La tragedia prácticamente era como la vestimenta que traían los hombres cuando se presentaban, con un tipo de máscara y con los cachos de cuerno que les comentaba. Y pues obviamente cantaban y bailaban frente al público. Las primeras tragedias que pues se realizaron en aquella época allá en Atenas, se representaban como, o bueno, hacían representación al pueblo, a las mujeres que de alguna manera fallecieron en las ciudades, como por ejemplo Troya, y pues también a los consejeros, y en otras ocasiones representaban a las deidades a los que ellos le hacían tributo. Como para entender un poco más cómo se hacía el círculo, bueno, el festival, entonces se hacían los 12 hombres, también estaba el hipócrita o el actor, y lo que hacía era como el actor representar como al dios o como al héroe mitológico, y que él sufría demasiado pues de alguna manera por lo que estaba aconteciendo. Entonces eso, la idea era que generara hacia el público como un sentimiento de tristeza, de alegría, y hacían como esa representación que la vida siempre termina en la muerte. Es un dato interesante. Y pues eso es lo que genera el teatro, como buscar esas formas de que uno sienta cuando uno está sentado viéndolos a ellos, como que genere ese sentimiento de tristeza, alegría, entre otros. Uy, casi me pegan una cometa. Oiga, voy a hacer el video de las cometas, se me había olvidado. También lo voy a hacer, para que estén pendientes. Y así pues prácticamente se creó el teatro. Obviamente eso trae mucha más historia, algo mucho más a fondo, la dramaturgia, la comedia, bueno, un poco de cosas que de alguna manera pues desconozco ya hasta profundidad, pero igual espero que de alguna manera hayan entendido un poco más cómo nació o cómo inició, o el origen, el génesis del teatro. Vamos a seguir disfrutando del festival, y pues espero que también les esté gustando. Ahora viene una presentación de títeres, entonces vamos a ver las temas de la libélula, una organización, pero se ve bueno, ya empezó y está chévere. ¿Qué animal era ese? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es lo que está pasando aquí, ah? ¿Quién está moviendo el mundo? Una vaca. ¿Quién dejó entrar esta vaca aquí a la plaza? Suélteme, chantoso, suélteme. ¡Corre! Es una culebra, corre. Corre, cepo. Es una culebra gigantesca, corre que nos alcanza. El más grande de los aplausos para Alegría Dorada. Muchas gracias.
Y bueno chicos, ya se acabó el festival aquí en Suba. En el centro también hay varios, como les dije, esto es una locura cuando lo hacen, es muy bacano, muy chévere. Invitado a todos cuando se realicen estos eventos. No siendo más, yo me despido, no olviden suscribirse, activar la campanita, darle like, compartirlo porque ustedes saben que eso me ayuda bastante. Y pues nos veremos en un próximo video de Aprende con este. Hasta la próxima.